Llegó el momento de la participación del politólogo Francisco Ruiz, doctor en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna Leer entre líneas, que usted también puede consultar en uniradioinforma.com. Usted encuentra a Francisco Ruiz en redes sociales como FRuizMX. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, David. Pues aquí, ya extrañándolos, la verdad, una disculpa por mi ausencia, pero bueno, aprovechando este bonito día, que bueno, se antoja muy positivo por lo que veo. Sé que vienen por ahí lluvias, sin embargo, pues habrá que disfrutar este bonito martes, ¿no? Pues por lo menos, ¿no? Ya, porque ya nos queda el último día bonito, mañana regresan las lluvias, a ver cómo se pone la ciudad, Francisco. Oye, y tu participación el día de hoy, súper interesante por varios aspectos, digo, evidentemente por el tema de fondo, pero también por el contexto, pero cero spoilers, te dejo que mejor tú nos cuentes por qué compló contra Marcelo. Oye, David, me sorprende cómo estas nuevas palabras que pues han adoptado las generaciones actuales ya pues ya casi forman parte de el diccionario de la Real Academia, ¿no? Es un léxico que hemos adoptado como bien lo dices, no el spoiler. Pero bueno, tomando en consideración esto que comentas, la verdad es que pues hay que ser lo más serios y objetivos posible. Vemos que pues el aspirante presidencial Marcelo Ebrard está haciendo pues, todo lo que está a su alcance. Lo vemos con estrategias en redes sociales, lo vemos haciendo su trabajo como secretario de Relaciones Exteriores, lo vemos también presentando un libro y acercándose a la gente a través de esta herramienta. Procura llevar una agenda en los medios de comunicación, digamos, permanente, y también, bueno, busca siempre tener esta imagen cercana al presidente de la República, reitera mucho de su cercanía, incluso ya públicamente ha dicho que él sería el legítimo sucesor de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Se vale, por supuesto, es una competencia, y mientras se respeten las reglas de una competencia, tanto interna como propiamente ya la oficial, evidentemente el canciller tiene todo el derecho a hacer su esfuerzo por convertirse en candidato del partido en el cual milita, y por supuesto de ser beneficiado, de ser favorecido, tiene todo el derecho a intentar ser presidente de la República. Pero es curioso cómo el fuego, más que venir de la competencia externa, ¿sí?, de los aspirantes por los diversos partidos políticos que componen la oposición, ya sea en coalición o en lo individual, pues realmente el fuego no ha venido de fuera, vaya la expresión, sino de la propia casa, ¿no? Y lo más digamos, alarmante para el propio canciller debe de ser que el fuego viene de su superior inmediato, a quien él se ha cansado de echarle flores, a quien él incluso ha favorecido cuando se ha retirado en competencias internas, precisamente rumbo a la candidatura de la presidencia de la República. Y recordemos que hubo una encuesta en la cual pues realmente prácticamente se trató de un empate técnico, y Marcelo decidió bajarse con el propósito de apoyar a Andrés Manuel, ¿no? Sin embargo, bueno, pues el presidente lo vemos empecinado en seguir apoyando a su corcholata favorita. Me queda claro que el presidente no busca el mejor perfil, sino que busca quien dé continuidad con los ojos cerrados, con una sumisión absoluta, una vez que él haya dejado Palacio Nacional, y le sigue apostando a Claudia Sheinbaum, ¿no? Esto va más allá de, me parece que cualquier cargo político, cualquier responsabilidad pública va más allá de el sexo de la persona, sino se trata de la capacidad de la persona. Y bueno, pues me parece que en este caso lo que está implementando Marcelo le ha favorecido de una u otra manera, no le ha dejado el camino libre, por supuesto. Sin embargo, ¿en qué me baso para decir que
canciller está teniendo pues una simpatía no solo interna sino también externa en su intención por convertirse en presidente de México, bueno, pues que su máximo adversario es precisamente el presidente de la República, ¿no? Esta serie de contratiempos, de fricciones que se han venido dando desde el inicio de la administración López Obradorista en temas internacionales, que no han sido provocados por la propia agenda internacional o de una manera, digamos, aislada o de una manera que no fuera intencional, sino todo lo contrario, ¿no? El presidente ha buscado tener una presencia prácticamente nula en el extranjero. Me atrevo a decir que es uno de los presidentes de la época moderna que menos ha tenido este acercamiento con el extranjero. Los viajes han sido muy limitados hacia Estados Unidos y hacia Centroamérica. Incluso cuando hizo campaña en una de las aspiraciones anteriores, viajó más, se fue a Europa. Incluso su esposa ha viajado más con el erario público y sin ningún, digamos, ni siquiera ni competencia legal ni mérito institucional como para ir a representarlo en tomas de protesta de otros gobiernos. Sin embargo, bueno, pues sí vemos cómo siguen dándose este golpeteo, un golpeteo muy franco que ha tenido con España, con Panamá, con Canadá, con Estados Unidos. Incluso pues hace unos días se refirió al Departamento de Estados Unidos denostándolo y le llama departamentito, ¿no? Vemos cómo ha tenido encontronazos con legisladores estadounidenses. Hoy anuncian que Estados Unidos está ya próximo a dar un ultimátum sobre el tema energético, estando en riesgo en nuestro principal instrumento comercial a nivel global, que es el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. El presidente exige que no haya un involucramiento por parte de los gobiernos foráneos en temas nacionales, pero sí se involucró en la política de Bolivia, de Cuba y de otros países hermanos de Centro y Sudamérica, aun y cuando la propia Constitución mexicana es muy clara cuando dice en el artículo 89, específicamente fracción 10, que pues nosotros rechazamos el intervencionismo en todas sus medidas, ¿no? Pero bueno, la realidad es que la responsabilidad de las relaciones exteriores de nuestro país sigue estando en manos de Marcelo Ebrard. Por lo tanto, pues mientras el presidente enciende o causa un nuevo incendio, mejor dicho, el canciller pues se ve en la obligación de ir a atender ese incendio. Parece que ya no es canciller, sino más bien fuera un bombero, pero obviamente no solo me parece que es el propósito del presidente es distraer a Marcelo de sus recorridos internos, sino que es por supuesto buscar que el canciller se equivoque con el propósito de que en el extranjero lo vean como un riesgo en materia de política, no solo interna, sino también exterior. La realidad es que este tipo de acciones me dejan ver que la candidata del presidente, la corcholata predilecta del presidente, evidentemente no es un perfil fuerte. Hemos visto cómo han tenido que arroparla a gobernadores, algunas figuras, incluso cómo ya no hay tanta presencia de ella al interior del país, cómo se han venido dando una serie de acciones incluso en la Cámara de Diputados para evitar que se lleven a cabo investigaciones serias sobre lo ocurrido en el sistema del metro en la Ciudad de México, porque si exigen cuentas y dentro de estas cuentas hay una responsabilidad por parte de la jefe de gobierno, evidentemente eso oscurecería sus intenciones por convertirse en la primera mujer presidente de México, ¿no? Sin embargo, bueno, queda claro que para el presidente sí cumple con el perfil, un perfil donde pues no vemos libertad de albedrío, por supuesto, sino todo lo contrario. Por otra parte, ya también vemos cómo el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues ya él
él está declarando abiertamente que va a participar en el proceso interno de selección de candidatos de su partido político, pero ya su perfil, bueno, si de por sí era gris, ya lo vemos mucho más apagado y finalmente lo vemos haciendo chamba, no la chamba institucional, sino la chamba electoral. Lo vimos acompañando a Armando Guadiana en el registro de este personaje como candidato al gobierno de Coahuila de Zaragoza. Sin embargo, pues por lo menos ya lo vemos haciendo algo de lo que pues sería natural que estuviera haciendo, ¿no? Operar y no estar operando para su candidatura, sino en favor del presidente de la República, del proyecto de nación del presidente de la República y sobre todo pues lograr el diálogo y el consenso con las distintas fuerzas políticas de nuestro país. Oye, y la cerecita en el pastel, pues fue ayer, ¿no? Lo de la reacción de Ebrard a la invitación, entre comillas, de Sheinbaum a que forme parte de su gabinete cuando sea presidenta, y que dice Ebrard, qué tierna, ¿no? Qué gesto tierno de Sheinbaum. Digo, finalmente, aunque sean del mismo partido, evidentemente hay una guerra interna muy, muy clara, y pues sí, yo siempre me remito, y creo que te lo he dicho varias veces, Francisco, a lo mejor va a sonar muy repetitivo, pero yo siempre he dicho que hay algo que no me cuadra en cuanto a las corcholatas, y que mucho tiene que ver lo que hoy también que tiene que ver un poquito algunos de los puntos que retomaste, que es, pues ya se dio Ebrard una vez, y dos, pues Sheinbaum como que la destapó demasiado anticipadamente, y eso no me sonaba algo positivo, pero bueno, ya veremos qué viene, Francisco. Muchísimas gracias. Gracias, nos escuchamos el próximo martes, muy amable. Gracias, es Francisco Ruiz, politólogo, doctor en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna Leer Entre Líneas, que también puede leer usted en uniradioinforma.com, hoy con su participación titulada Complot contra Marcelo.